Pero en el momento yo de subirme al avión a Australia, yo sola, a lanzarme a un país nuevo con un idioma que mi inglés, yo tenía cierto nivel de inglés, pero no era el nivel de inglés que tengo ahora, era un nivel de Sí, inglés claro. regular. Y llegas a Australia, que todo el mundo tiene un acento rarísimo en Australia, que yo me enteraba de las cosas a medias, con un jet lag horrible, con un programa de ordenador que no había utilizado nunca, porque mi Ok. trabajo suele hacerse en Maya, pero el departamento al que yo me iba a unir en Australia utilizaban Houdini, que es un programa como... ¿Qué tal? Programa número 33 del Tercas, de la segunda temporada del Tercas Iglú. Feliz, contento. Hoy también traigo una invitada que tenía muchas ganas de traer. La verdad es que desde que ya habíamos acordado la fecha, pues ya quería que llegara el día y ya llegó. Y bueno, sin más, aprovecho para saludar y presentar a Carolina Jiménez, quien es Lead Layout Artist en Scanline. Bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme aquí en tu iglú. Gracias a ¿Cómo va ti. todo? Pues te digo, contento, feliz de que andes por acá. De hecho, bueno, justo para la gente que se pregunte de la hora, que no es la hora usual del Tercas, bueno, hoy hicimos una excepción, que estamos haciendo varias, porque pues bueno, Carolina se encuentra en Vancouver, entonces bueno, era la hora más sencilla para ambos de realizar esto, ¿no? Y creo que se acomodó bien y espero que pues que la disfruten igual que la vamos a disfrutar, pues espero que la disfrutemos nosotros dos. Y bueno, ahora sí, Hombre. Carolina, como te explicaba cuando hablaba contigo para que vinieras al programa, el Tercas se llama así porque busco traer gente terca en el sentido de que buscaron la forma de realizar su pasión. Creo que definitivamente es tu caso. Y bueno, has trabajado, bueno, primero que Si nada, si le preguntas a mi madre, te diría que soy muy terca. claro, qué bueno, qué bueno. Esa es la intención. De hecho, aquí vamos a reivindicar el término ser terco, o esa también es la intención. Y bueno, justo antes de abundar sobre el tema de tu pasión, sobre ahondar en este tema, pues me interesa saber primero que nada, sobre todo para la gente que no sabe qué hace un lead layout artist, pues ¿por qué no les cuentas un poquito en qué consiste ese trabajo? Que pues bueno, siendo breves, pues yo diría, pues trabaja en los efectos visuales, ¿no? Pero va mucho más allá. ¿Por qué no les cuentas un poquito? Pues los efectos visuales. Vamos a intentar hacer un resumen así muy rápido para Sí, no claro. liarnos demasiado. Los efectos visuales en el cine, bueno, y en televisión también ahora, que estamos trabajando en muchas series de televisión, consisten en los efectos que se hacen en postproducción. Son los efectos especiales, los efectos que se hacen hoy en día digitalmente, que se hacen en postproducción, es decir, después del rodaje. Los efectos especiales son los que se hacen durante el rodaje, que son las Ok. explosiones y todas esas, las maquetas, las marionetas, el maquillaje, las explosiones, las cosas que suceden durante el rodaje son los efectos especiales. Y los efectos visuales son los que suceden después del rodaje, en la postproducción, que hoy en día ya son digitales, ya se hacen todo por ordenador. Antiguamente se hacía de otras maneras, lógicamente, pero ahora Claro. se hacía todo por ordenador. Entonces yo formo parte del equipo tan grandísimo de personas que hay detrás de los efectos visuales de las películas y de algunas series de televisión. Claro. Como te digo, solía ser solamente cine, pero ahora con el tema de la pandemia y con el tema de las plataformas y el boom de las nuevas series, pues ahora trabajamos, los mismos equipos trabajan ahora ya con los mismos presupuestos, los mismos equipos de trabajo, los mismos actores casi Sí, claro. en televisión y en cine. Y estoy especializada en el departamento de layout. Ok. Dentro del equipo de efectos visuales, de un estudio de efectos visuales, hay diferentes departamentos, muchos son conocidos y es sencillo comprender lo que hacen, como puede ser modelado o como puede ser el departamento de animación, que es sencillo entender Sí, en qué claro. consiste modelar o animar, pero el departamento de layout es menos conocido y también es una palabra un poco más rara, eso de ser lead layout de Sí, efectos sí. visuales, suena un poco menos intuitivo. Claro. Y por hacerlo resumido así muy rápidamente, el trabajo de efectos visuales, en el estudio de efectos visuales, es un trabajo muy lineal, es un trabajo muy secuencial. Los diferentes departamentos trabajamos por turnos. Tenemos que esperar a que el departamento anterior a nosotros termine su trabajo para hacer el nuestro y luego después hay otro departamento esperándonos a nosotros para hacer su trabajo. Claro. Y entonces, los primeros departamentos que intervienen suelen ser los departamentos de modelado, o bueno, de arte, que diseñan todo, los de modelado, que modelan en 3D todo, los riggers, que ponen un rigging dentro de los modelos que tienen que moverse, de los personajes que tienen que moverse, Ok. o el departamento de tracking, que generan las cámaras de 3D utilizando la imagen de rodaje. Y todos esos elementos son
hechos por todos esos departamentos, son las piezas que van a conformar el plano en el que vamos a trabajar. Y el departamento de layout, que es el mío, es el departamento en el que recibimos todas esas piezas, todos esos trozos que forman un plano, y lo ponemos todo junto y colocamos la cámara. Es decir, nosotros nos encargamos del movimiento de la cámara, de la narrativa visual, del encuadre del plano, de la composición de la escena, utilizando todos esos elementos que necesitan estar delante de la cámara, incluida la imagen real del rodaje, si es que existe, porque hay veces que tenemos imagen real del rodaje y otras veces que no, que es todo digital. Claro. Y todos esos elementos que fueron los que van a formar el plano, pues nosotros nos encargamos de colocarlo todo, animarlo todo, moverlo si se va a mover, más que animarlo, moverlo si se va a mover, incluida la cámara, y eso lo pasamos a los demás departamentos que vienen detrás de nosotros y que van a trabajar ya pues, con esa composición, ese plano y esa cámara que nosotros les proporcionamos, y son departamentos como texturizado, animación, iluminación, efectos, compo, todos esos ya vienen después, terminan el plano, hacen cada uno su parte y así plano a plano vamos haciendo una película. Claro. No, pues está súper interesante, súper complejo. Creo sí, que, muy rápidamente. Creo que lo resumiste muy bien, justo era lo que iba a comentar. Aprovecho antes de continuar con la siguiente pregunta para saludar a la gente que nos anda viendo, a Lefan Arts que se manifestó en el chat, a mi novia Gaby que anda por ahí, a Pepe Walls y a Hola, todos Gaby. y a todos los que no han escrito. Igual les recuerdo, el Tercast es, por así decirlo, interactivo. Si tienen alguna pregunta pueden mandarla, si me parece pertinente la leemos en el momento. Si no la leemos, al final la retomamos, hacemos una ronda de preguntas si hay las suficientes, pero bueno, ustedes siéntanse libres de participar, ¿no? Y ahora sí, Carbo, te preguntaba, bueno, te comentaba, ¿no? Que esto se centra sobre las pasiones. Ya nos contaste un poco qué haces, ahora viene la duda, ¿no? ¿Cuál es tu verdadera pasión, ¿no? Y pregunto esto porque para la gente que te sigue, para la que te conoce, saben que te encanta la ciencia, pues obviamente te gusta el cine, te gusta también las cosas geek, no sé, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu verdadera pasión? ¿Cómo la resumirías tú? Que no se puede, porque no se puede coger una solo, se pueden tener muchas. Claro. Una pasión es un rollo. Tengo muchas. El cine me gusta muchísimo, la ciencia me apasiona muchísimo también. Si se pueden mezclar las dos cosas, mejor. Claro. Porque me gusta todo aquello que sea creativo, me gusta mucho la tecnología, que es parte también de la ciencia. Sí, entonces, si unimos la tecnología con el arte, pues el cine tiene mucho de ambas cosas, por lo tanto me gusta muchísimo. Me gusta el cine como espectadora, desde siempre, desde niña, de dejar que el cine me lleve a otros mundos y me cuente otras historias, pero también me apasiona como profesión. Sí, claro. Me encanta como la industria, cómo se hace el cine, qué hay detrás, cuántos artistas hay detrás, cuántas personas, cuántas cabezas pensantes hay detrás de una película. Claro. Y cuál es el proceso desde el germen de la idea inicial de una película hasta que la película llega a los cines. Todo ese proceso tan largo de meses, tan creativo y en el que participan tantas personas haciendo tantas cosas diferentes, hasta conseguir el proyecto final, el producto final que es la película. Todo ese proceso me parece fascinante. El proceso del cine una película es un proyecto creativo que evoluciona y que no sale de la cabeza simplemente del cineasta. El cineasta, lógicamente, es el director, es el principal hacedor, pero, sí, claro. pero es un trabajo en equipo en el fondo. Hay muchísimas personas aportando muchas cosas y hay películas que cuando están bien hechas, pues el cine transmite ideas, te hace pensar, te hace hacerte preguntas, te hace sentir, te hace soñar y hay películas que pueden cambiarte la vida. Claro, sin duda, creo que todos hemos visto alguna película que cambió nuestra forma de pensar o que justo, ¿no? De una u otra forma cambió la forma de vivir de cada uno de nosotros. Justo nos hacen una pregunta en el chat que tiene un poco que ver con algo que quería platicar. Nos preguntan, ¿qué estudiaste que te llevó a trabajar como layout? Yo sé que de hecho estudiaste arquitectura. Creo que no estoy seguro de esta parte, creo que no la acabaste. No acabé, no soy arquitecto. Ok. No. Justo, cuéntanos cómo, pues ya sabemos qué te apasionaba, ¿no? La tecnología, la ciencia, el cine. ¿Cómo esto te lleva a estudiar arquitectura y posteriormente dejarlo y acabar siendo lead layout, que es algo que te gusta, ¿no? Pues precisamente a mí el cine me gustaba, pero yo no sabía que me podía dedicar al cine. A mí no me parecía que el cine pudiera ser una opción profesional. Para mí el cine era el cine. El cine es maravilloso y las películas son maravillosas, pero no se me pasó por la cabeza que era una opción. Entonces yo, buscando una opción de profesión que mezclara precisamente esas dos cosas, un aspecto creativo y un aspecto tecnológico,
la arquitectura parecía ser una buena opción, porque la arquitectura es una profesión que junta esas dos cosas. Es muy creativa porque tienes que, obviamente, diseñar tus edificios Sí, y claro. tienes que poner creatividad y, pues esa parte artística. Y luego tiene mucho de tecnológico también porque es una ingeniería, al fin y al cabo. La carrera de arquitectura es muy interesante porque tiene asignaturas de física, de química, de historia del arte, de cálculo de estructuras, de Claro. dibujo técnico, de dibujo artístico. Era muy interesante. Sí. Pero como profesión yo la escogí por descarte más que por vocación. Claro. Y eso no funciona. Escoger una profesión por descarte en vez de por vocación no termina de funcionar. Pero gracias a la arquitectura descubrí los programas de 3D, los programas de animación, porque empezábamos a hacer los proyectos de clase, los empezábamos a hacer por ordenador, ya no solamente dibujando los planos, lógicamente, y fabricando maquetas, sino por ordenador en 3D. Y eso me Claro. gustaba muchísimo más. A mí eso de ponerme en el ordenador a modelar cosas y a fabricar cosas que no existen, eso me gustaba, era muchísimo más divertido. Sí, claro. Y yo me dedicaba a las horas muertas, para mí era un hobby, era una afición. Me dedicaba a las horas muertas a hacer cosas en 3D en el ordenador en vez de cosas para clase. Y justo como ahora hablábamos de películas que te pueden cambiar la vida, a mí hubo una película que me cambió la vida, que fue la primera película del Señor de los Anillos, Sí, claro. La Comunidad del Anillo. Cuando Sí. salió aquella película, que me gustó muchísimo, yo también soy muy aficionada a Tolkien, y me encantó cuando salieron los DVDs de las versiones extendidas, ¿te acuerdas? La versión extendida de la primera, claro, todavía no existían las otras dos. Pues en aquellos documentales, que venían los DVDs con unos documentales muy extensos sobre cómo se había hecho la película, viendo aquellos documentales es como yo comprendí, bueno, me era fascinante ver a todo el equipo fabricar una película, ¿no? Yo nunca había visto unos documentales tan largos y tan detallados sobre cómo se hace una película. Y cuando en esos documentales al final llegan a la parte de digital y vi cómo aquellos artistas estaban haciendo una película utilizando un programa de ordenador muy similar al que yo acababa de descubrir gracias a la arquitectura, ahí fue cuando se me encendió la bombilla y ahí fue cuando como comprendí que se puede hacer cine utilizando un ordenador. Sí, Y que claro. a mí no solamente me gustaba, sino que no se me daba mal, porque era un programa muy parecido al que con el que yo estaba jugando. Para mí era un juego, ¿no? Sí. Y en ese momento fue cuando dije, vale, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer cine utilizando un ordenador, así que dejé la arquitectura a la mitad. Busqué una escuela de animación y 3D en Madrid, porque yo soy de Madrid, Sí. en mi ciudad natal, que había dos nada más. Ahora ya hay muchas opciones, pero en aquel entonces había un par de escuelas nada más donde poder estudiar estas cosas. Busqué esa escuela y me apunté y para adelante. Súper, justo. Así fue como decidí qué es lo que yo quería hacer, que no lo sabía. Hasta que no me lo pusieron delante, yo no sabía que esto era una profesión posible. Claro que justo, bueno, algo interesante es eso, ¿no? Que a pesar de que había cosas de la arquitectura que te diste cuenta que no te apasionaban, pues sí te encaminó a hacer lo que hoy en día haces, ¿no? Y a lo que realmente te apasiona. Entonces, pues, afortunadamente fue, pues sí, una buena decisión el estudiarlo y fue todavía una mejor el dejarlo, ¿no? Creo yo. Nunca sabes por dónde te va a llegar la inspiración o quién te va a dar la idea. Te puede llegar de mil sitios y de mil maneras. Claro, y ahorita que justo nos comentabas que en parte, bueno, esto pasa cuando estabas con estos programas de modelado, con estos programas de 3D, y bueno, de ahí te das cuenta que pues en parte el cine se hace así, ¿no? Y estudias esta carrera y demás. Una vez que te empiezas a dedicar a esto, ¿cómo fue el pasar de justo el jugar con un programa que usabas en la carrera a que ya fuera un trabajo, ¿no? A que ya te pidieran cosas, a que ya tuvieras estas responsabilidades y o sea, no sé, me imagino que el contexto cambia porque pues ya tienes que entregar algo y ya se espera algo de ti, ¿no? En cambio, cuando justo, por así decirlo, jugabas, pues era lo que fuera saliendo, era ir descubriendo. Con el café de la mañana, que son las 10 de la mañana, ¿eh? Súper. Nosotros ya tenemos aquí nuestra agua y nuestra coca porque ya son las 12. Pero bueno, estamos cerquita. Sí, claro. Sí. En la franja horaria, no está tan mal. Sí, no es tanta diferencia. Pues convertir lo que yo había estudiado en una profesión tampoco fue sencillo, porque además estamos hablando de que hace ya bastantes años, hace ya 10, 12, 14 años de aquello, y en aquella época todavía se estaba empezando a utilizar el 3D en muchos sitios, pero no tanto como ahora, ni mucho menos. Entonces, claro. Pues mi obsesión, mi meta era conseguir llegar a hacer proyectos audiovisuales. Obviamente mi sueño era llegar al cine, pero yo no sabía cómo de posible iba a ser eso. Yo intentaba trabajar después de salir de la escuela
en cualquier cosa, en cualquier proyecto o cualquier empresa que necesitara 3D, del tipo que fuera, para yo poder ir adquiriendo experiencia y conocimientos, claro, porque sales de la escuela con ciertos conocimientos, pero te falta muchísimo, claro, nadie sale de la escuela preparado. Entonces, Claro. cualquier proyecto que a mí me pudiera enseñar y me pudiera dar experiencia para poder sumar a mi currículum e ir intentando encaminar mi carrera hacia algo más audiovisual, pues yo decía que sí a todo. Yo trabajé gratis para muchos proyectos y a veces cobrando, a veces sin cobrar. Y me tocó trabajar pues, para empresas de telefonía móvil, para bancos, Ok. para escuelas, para un dentista. Me acuerdo que hice un trabajo para un dentista simulando en 3D una intervención quirúrgica. Mm, Cualquier cosa, claro, Claro. como yo había estudiado arquitectura, tenía buena base arquitectónica, entonces trabajando pues, para arquitectos, para decoradores, para empresas inmobiliarias, todo aquello donde yo pudiera meter un poco de 3D y aprender algo nuevo y buscar trabajo, de lo que Claro. fuera. En ese Claro. momento yo quería trabajar en el cine, pero claro, tú no sales de la escuela diciendo, ahora ya está, ahora me Sí, voy a claro. Pixar. El camino fue largo y no fue sencillo. Entonces hubo varios años donde yo tuve que eso, trabajar en casi cualquier cosa, mandando mi currículum a todo el mundo para que cualquier proyecto para mí era experiencia útil. Claro. Porque no sabía nada. Cuando sales de la escuela sales sin saber nada de la vida, y menos de una profesión y de una industria tan poco conocida, Sí, porque no claro. existía. Estábamos prácticamente fabricando esa industria de cero porque había muy poco de eso todavía. Claro. Entonces, bueno, pues a fuerza de dar la lata, de mandar mi currículum y de trabajar en muchísimas cosas diferentes, finalmente me llegó la oportunidad de trabajar en una serie de televisión Ok. en España, española, en el que se estaban empezando a hacer los entornos virtuales. Águila Roja se llama, Ok. de la televisión española, y estaban empezando a hacer entornos virtuales digitales ya. Los entornos es una serie que está ubicada en la Edad Media, es bastante medieval, entonces todos los entornos tienen que ser virtuales y tal. Entonces, el estudio que estaba creando esos entornos necesitaba ayuda en ese momento porque no tenían mucho personal. Les llegó mi currículum, porque yo lo mandaba a todo el mundo, y me propusieron que les echara una mano, y ahí por fin pude empezar a tener mis primeras experiencias en el mundo audiovisual en una serie de televisión. Claro. Gracias a eso, pues volví a actualizar el currículum, volví a actualizar las demo reel y a seguir mandando a todas partes, Sí. hasta que me llegó mi primera experiencia en el cine, que fue en animación, en una película española que se llama Planet 51, que estaban en ese momento Ok. haciendo en un estudio de animación en España. Y esa fue por fin mi primera experiencia en el cine, que llegó, como te digo, 3 años y pico después de salir de la escuela. Claro, que hasta eso pues estuvo bien, ¿no? No, digo, cuando uno sale parecen eternos, pero 3 años pues no fue así tampoco tanto, ¿no? Algo, No parece mucho ahora, si pero miras en ese atrás, momento pero en el sí. momento parece Sí, que no va claro. a no pasar nunca, claro, porque tú Sí, sales de la claro. escuela y quieres ya. Dices, ya salí de la escuela, ya tengo mi título, ya tengo mi diploma y ahora ya quiero trabajar en el cine. Claro. Y meses y meses y 1 año y 2 años, y dices, esto no va a llegar nunca, ¿y cómo hago? Cuando finalmente llega la oportunidad, parece una eternidad. Ahora mirando para atrás Claro. no parece tanto, pero en Sí, el claro. momento dices, esto no lo voy a conseguir jamás. Sí, me imagino. Justo, igual algo que me interesaba platicar contigo ahorita que contabas cómo fueron tus inicios una vez acabando de estudiar. Aquí en México, por ejemplo, también tiende a haber mucha gente que quiere dedicarse al cine, pero no es una industria fácil, ¿no? A pesar de que, pues En ninguna parte afortunadamente, es fácil, sí, claro. claro, y a pesar de que hemos tenido, pues, digo, afortunadamente ya 3 directores que ganaron Oscar, que están estos mexicanos que acaban de ganar la parte del Oscar de sonido, que está Luzbeski, pues es una industria muy, muy complicada. ¿Cómo, digo, ya nos contabas que en todo el mundo básicamente es así, pero cómo es la industria cinematográfica en España, ¿no? Porque acá en México es muy común el que cuando te quieres dedicar al cine, justo te dicen te vas a morir de hambre, no lo vas a lograr, vas a tener que buscar trabajo en otro lado. Eso te lo dicen en todas partes, porque lo que merece la pena no es fácil. Claro, sin Está claro que duda. no es sencillo, pero no es imposible, porque hay gente que lo hace y por lo tanto no es imposible. Claro. ¿Y cómo está el cine español? Pues tampoco te puedo decir, porque aquella primera película en la que yo trabajé fue española, pero fue mi única película española. Ok. Después de aquello, seguí mandando currículums a todo el mundo, tardé otros 3 años en poder trabajar en mi segunda película,
pero ya fue fuera de España, a fuerza de seguir trabajando en otro tipo, cualquier tipo de proyecto que me pudiera dar experiencia, mandando mi currículum, no ya a empresas españolas, sino a empresas de todo el mundo. Claro. Me llegó una oferta para irme a Australia a Sí. trabajar en animación también en Happy Feet 2, en los pingüinos bailarines, Sí, qué con chido. Josh Miller. Y lo dejé todo, claro, después de haber dado la lata tanto como para decir que no. Lo dejé todo, hice una maleta y me fui a Australia a trabajar en los pingüinos bailarines y ya no he vuelto a trabajar en España. Ya después de Australia me fui a Londres, después de Londres me fui a Nueva Zelanda y después de Nueva Zelanda me vine para acá, para Canadá, que aquí hay una industria del cine bastante fuerte y aquí hay mucho Sí, claro. trabajo. Sí, Así sí. que mi caso es si me preguntas por el cine español, la verdad es que no te puedo decir mucho porque tuve solamente esa experiencia y después me fui persiguiendo el cine de país en país Claro. por el mundo. Y no es fácil en ninguna parte es fácil Sí, porque es una claro. industria dura y porque hay competencia y tal, pero no es imposible, hay trabajo. Está claro que en una película trabajan cientos de personas con muchos diferentes talentos y muchos diferentes... En una película hace falta de todo. Sí, Hacen claro. falta desde, obviamente, actores, directores de fotografía, cámaras y las cosas obvias, pero es que hacen falta desde constructores de sets, carpinteros, electricistas, Claro. todo el equipo de efectos visuales, hace falta de todo tipo. Hacen falta informáticos, ingenieros, Claro. físicos y el compendio de profesiones que aúna el cine es grandísimo, es Sí, grandísimo. claro. Músicos, directores, lo que se te pueda ocurrir en el cine hace falta, porque una película es un proyecto ingente y todos somos diferentes y hace falta todo el mundo. Sí, Así que claro. para trabajar en cine se puede llegar a trabajar desde muchísimos aspectos diferentes. Sí, claro que también eso es importante, ¿no? Porque luego a la gente se le olvida que justo que hay de todo en esta industria. Algo que igual antes de profundizar, por ejemplo, en esta parte de cuando ya sales de España y vas a trabajar a otros países, algo que quería preguntarte rápidamente es, nos contabas que antes de tener tus primeros trabajos bueno, en esta película en español, bueno, sí, en español y española, y esta película ya en Australia, pues tuviste que trabajar de todo, ¿no? Desde, no sé, modelados para dentistas hasta bancos y cualquier cosa que fuera saliendo, ¿no? Porque pues para empezar uno necesita dinero y Un anuncio experiencia. de yogures, hice un anuncio de yogures. Ok. Que lo ves ahora y da una vergüenza, pero Sí. bueno, había que hacer lo que hubiera que hacer. Claro. Y justo lo que te iba a preguntar es, por ejemplo, ¿en esos momentos disfrutabas estos trabajos? O sea, ¿te llenaban a pesar de que justo tu apuesta o tu sueño era llegar al cine? Se disfruta mucho porque es el proceso. Es el proceso en el que cada proyecto diferente me enseñaba algo nuevo. Yo era consciente de, claro, cuando te enfrentas con algo que no sabes y aprendes algo nuevo porque no lo sabías, te das cuenta de todo lo que te queda por aprender y tienes la sensación de que estás avanzando. O sea, sí que estás avanzando. Aprendes. Claro. Obviamente no es tu trabajo soñado todavía, pero sí que tienes la sensación de que estás avanzando en la dirección, por lo menos en una dirección. No sabes si es la dirección adecuada o no, porque eso lo sabes cuando llegas. Cuando Sí, claro. llegas, ahora sí que puedo mirar para atrás y decir, pues sí, pues lo hice bien. En ese momento no lo tienes muy claro, haces lo que puedes. Claro. En ese momento vas un poco a lo que puedes y te equivocas, te tropiezas y te levantas y intentas algo que no funciona y intentas otra cosa que funciona mejor y vas a hacer un poco como puedes. Claro. Pero sí que tienes la sensación por lo menos de estar activamente haciendo algo por avanzar hacia donde tú crees que quieres ir. Claro, sin duda. O sea que sí, el aprendizaje se disfruta mucho siempre. Por ejemplo, Y se sufre también. Sí, me imagino. Y sobre todo, son industrias muy pesadas. Digo, cualquier industria es pesada, pero la del cine y la de las producciones en general son pesadas, son muy complicadas. Ahorita comentabas que en todos estos trabajos fuiste aprendiendo algo nuevo, ¿no? Nada más para ejemplificar, mencionabas, por ejemplo, que trabajaste en uno de yogur, ¿no? ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué recuerdas que aprendiste haciendo este trabajo? Pues concretamente, claro, técnicamente me tuve que pues, enfrentar, eran proyectos relativamente pequeños en los que me tocaba a mí hacerlo todo o gran parte, ¿sabes? En vez de formar parte de un equipo grande en el que tú haces una pequeña parte, como es ahora, eran proyectos bastante pequeños en los que me tocaba a mí hacerlo todo, me tocaba a mí modelar, me tocaba a mí iluminar, me tocaba a mí colocar la cámara y tenía que parecer que sabía lo que estaba haciendo, no tenía ni idea en realidad. Entonces aprendes en qué consiste cada parte del proceso, qué necesitas, qué te gusta más, qué te gusta menos. Aprendes
Pues recuerdo lo complicado que era hacer un rigging facial porque eran 2 yogures, eran 2 frutas que tenían que hablar. Porque eran 2 Ok, yogures, uno de kiwi y el otro de piña. Entonces ok, eran un kiwi y una piña que tenían que hablar. Y era tan complejo, el modelado quedó bastante bien, pero el rigging facial para que hablaran era tan complejo que al final fueron sin animar. ok. Eran como voces en off, por lo complicado que era aquello. Claro, incluso los clientes muchas veces no sabían lo complicado que era lo que te estaban pidiendo hasta que no tenías que enfrentarte a ello. Entonces, Claro. pegarte con un muro de frente te hace darte cuenta de qué es lo fácil, qué es lo difícil, dónde se lleva más tiempo y cómo enfrentarte a un cliente, cómo decir que no, cómo decir que sí, cómo ordenar tus tiempos. Claro, cuando no sabes nada, todo es nuevo, Claro. improvisas y cada paso es un aprendizaje. Sí, claro. De hecho, eso es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo trabajo en publicidad y entiendo esa parte de que a veces los clientes no saben qué tan difícil o qué tan fácil es algo que piden, ¿no? Exacto. Entonces, sí es Exacto. No algo puedes muy decir que sí a complicado. todo porque te pillan los dedos. Claro, claro. O sea, Hay luego que, hay que esperan. saberle decir que Sí, no a un cliente o saber decirle a un cliente, vale, si quieres eso, vale, pero te va a costar este tiempo y este dinero y este... claro, Si esto es lo que quieres, va a costar todo esto. Entonces muchas veces tienes tú que educar al cliente exacto. para que el trabajo sea posible. Claro, completamente de acuerdo. Y bueno, ahora sí, algo que quería preguntarte cuando nos contabas este momento en el que vas a Australia, ¿cómo fue el aceptar este trabajo? Porque no sé si tuviste como esta batalla de dejar tu país, ¿no? Digo, si bien obviamente supongo que ayuda el hecho de saber que vas hacia lo que quieres hacer, pues para mucha gente obviamente sería complicado, ¿no? Estás dejando lo que conoces, estás arriesgándote, estás saliendo de tu zona de confort. ¿Fue complicado para ti a pesar de que era algo que querías, el hecho de irte hacia otro país? Complicado tomar la decisión no fue, Ok, porque después de llevar tantos años intentándolo, por ¿cómo vas fin a decir llegó. que no? Sí, claro. Si llega, ¿cómo le dices ahora? Bueno, pues ahora que lo he conseguido voy a decir que no, porque no. Claro, yo tenía un trabajo fijo, con un contrato fijo, con un buen sueldo, en una oficina que estaba a 2 manzanas de mi casa. O sea, yo Ok, tenía una vida relativamente sencilla, sí, había conseguido cosas que mucha gente no tenía y que deseaban tener. Y sí, tuve claro. que dejar mi piso, tuve que vender mi coche y tuve que dejar un trabajo fijo, bien pagado, al lado de mi casa para irme con un contrato de 3 meses, con una maleta a Australia a trabajar en unos pingüinos bailarines sin saber qué iba a pasar después. Sin saber si a la vuelta iba a encontrar trabajo, si iba a tener una segunda oportunidad, si iba a poder pagar la hipoteca de mi piso o sin saber qué demonios iba a pasar. Claro. ¿Pero cómo iba a decir que no? Después de haberlo intentado durante tantos años, tenía que decir que sí. Obviamente dije que sí, me despedí de mi trabajo, cogí la maleta y aquellos 3 meses se convirtieron en 5 meses, casi 6, porque la producción se alargó. O sea que al final Ok. estuve en Australia casi 6 meses y efectivamente aquella experiencia me abrió puertas a nuevas experiencias. Sí, claro. Pero en el momento yo de subirme al avión a Australia, yo sola, a lanzarme a un país nuevo con un idioma que mi inglés, yo tenía cierto nivel de inglés, pero no era el nivel de inglés que tengo ahora, era un nivel de Sí, inglés claro. regular. Y llegas a Australia, que todo el mundo tiene un acento rarísimo en Australia, que yo me enteraba de las cosas a medias, con un jet lag horrible, con un programa de ordenador que no había utilizado nunca, porque mi Ok, trabajo suele hacerse en Maya, pero el departamento al que yo me iba a unir en Australia utilizaban Houdini, que es un programa completamente diferente que yo no había usado jamás. O sea, me tenía que enfrentar a un nuevo país, a un nuevo idioma, a un nuevo software y con un contrato de 3 meses y a la aventura a ver qué pasa después. claro. No, obviamente no me fue difícil decir que sí, pero pasé un miedo. Sí, me Se imagino. pasa, se pasa un miedo cuando dices, ¿dónde me estoy metiendo? Y además lejos de casa, sales de tu barrio en España, que estás cerca de mamá y que tienes las cosas más o menos resueltas y que sabes cómo funcionan las cosas, para irte a Australia y sin saber absolutamente nada de la vida. Claro. No, Pasé mucho miedo, pero si aquello que no te asusta no te cambia, aquello que no te reta no te hace crecer. Así que lo hice y ahora es fácil ver que lo hice bien, pero en su momento se pasa mucho, mucho miedo.
Sí, me imagino. De hecho, justo te iba a preguntar antes que nada, ¿te consideras una persona valiente? Porque dices que para ti no fue difícil, ¿no? Te dio miedo, pero no fue difícil. Yo creo que hay mucha gente que el miedo Soy terminaría. terca, más que valiente, Ok, soy terca. ok. Porque creo que hay mucha gente y es válido, que el miedo los frenaría. O sea, no creo que sea tan sencillo. Pero bueno, justo ahorita que hablabas como de este cambio cultural, una vez que te vas a Australia, Alefan Arts preguntaba hace rato, ¿cómo fue tu experiencia con el cambio cultural que pudiste ver cuando fuiste a trabajar a Canadá? Yo quisiera complementar un poco esto, y no solo a Canadá, sino, ya nos contaste un poco de Australia, pero lo contabas, ¿no? De ahí, pues también llegó Londres, llegó Nueva Zelanda y, bueno, Canadá. ¿Cómo ha sido este No, cambio? cuando vine a Canadá ya estaba fácil todo, ya después de Nueva Me Zelanda, imagino. Londres, Australia, ya daba igual. Pero los primeros choques culturales son importantes, claro, porque, te digo, no solamente es el idioma y es el país, y es que las cosas funcionan de manera diferente y además eres inmigrante, tienes que enfrentarte con todos los papeleos necesarios para poder trabajar en otro país, con el Departamento de Inmigración, con visados de trabajo, con permisos de residencia. Ok. Los bancos funcionan de manera diferente, tienes que pagar Hacienda, tienes que pagar impuestos en diferentes países y yo ni me entero de cómo funciona en España como para enterarme en otro país, que Claro. eso para mí siempre es chino. Es decir, el choque es importante, es muy importante, no solamente es el idioma, que también el idioma hace mucho, Sí, claro. sino claro que sales, es otro mundo completamente. Hay cosas obviamente que funcionan más o menos igual, porque seguimos dentro del planeta Tierra, no me he ido a todo el planeta, pero sí que hay mucho choque importante que es muy enriquecedor también. El choque de culturas es tremendamente enriquecedor porque Me estás imagino. comprendiendo cómo funcionan las cosas en otros lugares, estás conociendo otras culturas, personas que piensan completamente diferente a ti, con lo cual también te sacan a ti de tus ideas preestablecidas para poder Claro, plantearte ideas nuevas. Todo eso es muy bueno también para la salud mental y para el claro. crecimiento personal. Pero puede ser duro, puede ser muy desconcertante y asusta, pero merece la pena. Si es lo que te Claro. gusta, si es lo que buscas, sin duda merece mucho la pena. Claro, ahorita a lo largo de la entrevista hemos hablado de varios retos que enfrentaste, como por ejemplo, pues justo, ¿no? Que uno sale de la carrera y para empezar, pues se puede decir que no sabes nada, ¿no? Entonces, un reto es tener que aprender realmente cómo funciona todo. Ahorita hablabas del reto del choque de culturas, el reto incluso de cómo pagar impuestos, qué papeles necesitas en otros países. ¿Qué otros retos consideras que enfrentaste para llegar a donde estás, ¿no? Que me imagino que son muchísimos, pero los principales, ¿cuáles consideras tú que son? Todos esos, que ya hemos mencionado una buena lista, obviamente el reto de ir mejorando profesionalmente, porque en todas partes tienes que aprender algo nuevo, Claro, cada proyecto es diferente y te enfrentas a una manera nueva de hacer las cosas cada vez que cambias de estudio, cada vez que cambias de empresa. Y uno de los retos más complicados precisamente es estar lejos de casa, tener lejos la también. familia, a los amigos, pero sobre todo la familia. Claro, mi familia sigue en España y estamos en constante comunicación, lógicamente. Yo voy a verles todo lo que puedo. Ahora con la pandemia a ver si me vacunan ya para poder ir a ver, que llevo sin ver Ya a mi sé. madre año y medio. Uy, Pero bueno, en general vivir lejos de casa no es fácil. No ya por lo que se eche de menos las cosas de la tierra o de la casa, que eso yo tengo menos apego a ese tipo de cosas ok. porque me encuentro a gusto donde estoy mi país de acogida es mi nueva casa, Claro. pero la familia, las personas, esas no se pueden sustituir por nada. Sí, claro. Y una de las cosas más duras para mí es tener a la familia lejos, a las personas queridas lejos y no verlas todo lo posible, todo lo que me gustaría. Claro. Es uno de los retos más complicados. Curiosamente, no es ni técnico ni burocrático, es Sí. emocional, es Sí, emocional. claro. Y sí, tienes razón, una vez que lo cuentas, pues a uno le cae el 20 y dice, sí, claro, debe ser de lo más complicado, ¿no? Algo que también me interesa saber y nos preguntaban en el chat incluso, bueno, ponían en el chat, ¿consideras que cada vez hay más mujeres dentro de la industria del cine en el área de artes visuales? Justo también, además de esto, me interesa saber, pues si en su momento enfrentaste el reto de que, no sé si tú sentiste que por ser mujer lo tuviste más complicado, ¿no? Porque en muchas áreas de la industria y en la mayoría de los trabajos alrededor de todo el mundo, la neta es que muchas veces las mujeres lo tienen más difícil que los hombres. Pues yo no fui consciente, porque yo estaba Claro. tan a lo mío, yo estaba tan a lo mío en tratar de aprender, en tratar de avanzar, en tratar de pelearme con lo que me tocara pelear en cada momento, que cuando estás en la pelea no eres consciente.
Si me fue a mí más difícil por ser mujer o no, es difícil de valorar a toro pasado. Ok. Tengo la sensación, ahora que soy lead, porque lead es jefe de equipo, Sí, en jefe. inglés es jefe de equipo, y bueno, pues cuando entras en la industria, como en muchas otras partes, en muchos otros trabajos, entras de junior, cuando entras sin experiencia, y de junior pues pasas a ser artist, un mid-level artist. De mid-level artist asciendes a ser lead, de lead pasas a ser supervisor y así vas subiendo, ¿no?, en el escalafón de las responsabilidades. Entonces, ahora mirando para atrás sí que soy consciente de que hay muchas menos leads mujeres que hombres todavía, Ok. aunque cada vez hay más. Qué bueno. Y en general los leads a mi alrededor que son hombres, tengo la sensación, no tengo pruebas, pero tengo la sensación de que les ha costado algo de menos esfuerzo y algo de menos tiempo llegar a ser lead de lo que nos ha Seguro. costado a mí y a mis compañeras. Pero eso también está cambiando. La buena noticia es que cada vez hay muchas menos supervisoras que supervisores todavía, que sería el siguiente paso. Es decir, los juniors, los estudiantes en las escuelas, para empezar, ya las clases de animación y de 3D y de en general profesiones tecnológicas ya están casi igualadas, hay casi tantas chicas como chicos en las Qué bueno. escuelas. Los juniors, cuando tenemos nuevos juniors que empiezan en las escuelas, ya casi tenemos también igualdad, casi tantos hombres como mujeres llegan juniors por igual, Súper. pero según vas subiendo en el escalafón, cuanto más responsabilidad y más alto subes, menos mujeres encuentras Ok. todavía. Lo cual quiere decir que el cambio se está produciendo de abajo arriba, que es lo natural también. Es decir, Claro. estamos haciéndolo bien, estamos en ello, pero todavía queda trabajo por hacer. Ya te digo Claro. que leads cada vez somos más mujeres, aunque todavía tenemos que ser más para llegar a mitad. Y supervisoras hay muy pocas todavía. Supervisoras de departamento aún conozco muy pocas, pero estamos en ello. Estamos en ello. Así que la buena noticia es que el cambio se está produciendo, lógicamente, y que gracias al apoyo y a la comprensión y la colaboración de todas y todos, claro, porque sin vosotros no se puede hacer el cambio tiene que venir de todo el mundo. Claro. Y el cambio se está produciendo, así que yo soy muy optimista porque lo estoy viendo suceder a mi alrededor. Así Qué bueno es oír eso. Digamos. Supongo que a mucha gente también le dará gusto. Y Claro, bueno, claro. algo que también me interesaba ahorita que nos platicabas, bueno, que yo te preguntaba de los retos y nos platicabas distintas cosas, también hablabas de que vas aprendiendo en cada trabajo, ¿no? Y que vas mejorando tu nivel también como artista de todo este tema de los efectos en general. Hasta el día de hoy te sigues, me imagino que sí, pero sigues tomando cursos, sigues capacitándote para aprender otras cosas, o ahorita ya nada más con la práctica estás mejorando, o... Siempre, claro, nuestras herramientas están en constante evolución porque nuestra herramienta principal es tecnológica, son los ordenadores, y los programas Cierto. están en constante evolución y estamos inventando, la industria en general, estamos Sí, inventando claro. nuevas técnicas para hacer cine, para innovar, para hacer cosas nuevas y hay que estarse reciclando constantemente. Unas veces es dando clases o tomando cursos que ofrece el estudio, que ofrece la empresa, o por mi cuenta, o leyendo libros, o preguntando a quienes saben, o simplemente interesándote por estar actualizado. Claro. Pero siempre hay que seguir avanzando y hay que seguir formándose porque es una industria, como te digo, al ser nuestra herramienta tecnológica y estando en constante evolución, no se puede uno quedar atrás. El aprendizaje es constante, no se para nunca. Ok, y bueno, justo ahora sí pasando un poco a algunas de las películas o series en las que has trabajado, nos hacían una pregunta hace rato que era ¿cuál ha sido la escena más complicada de realizar y cuál es la que más te gusta? Yo sé que debe ser una pregunta compleja de responder, pero pues no sé cuál No es te la creas que es pregunta. compleja porque lo he contado ya varias veces. Una de Ok, las escenas más complicadas, secuencias más que escenas, las secuencias completas, fue en El Hobbit, trabajando en Nueva Zelanda en El Hobbit, en la secuencia del bosque de Mirwood, del bosque de las arañas, de las ok. telarañas. El departamento en el que yo trabajaba, el departamento de layout, nos encargamos de poner todas esas telarañas y Ok, no teníamos, hablando de herramientas precisamente tecnológicas que hay que hacer evolucionar y que hay que a veces crear de cero, no teníamos un simulador de telarañas digitales. Tuvimos que inventárnoslo, hubo que crearlo. Entonces, el departamento de Pipeline, que es el departamento de los programadores, son los programadores los que fabrican, obviamente, como nuestra herramienta es un ordenador, los artistas que generan las herramientas con las que trabajamos son los programadores. sí, claro. Entonces, otros dos compañeros y yo, trabajando
mano a mano con los programadores, con el departamento de pipeline, tuvimos que generar de cero una herramienta que simulara las telarañas digitales y no la teníamos. Y hubo que generar pues cientos de telarañas, porque si te acuerdas de esa secuencia, Sí, es sí, sí. un bosque entero lleno de telarañas y todas esas telarañas están creadas una a una Ok. y colocadas por nosotros, generadas por ese generador de telarañas y colocadas por nosotros una a una, que fue un trabajo de pues 2-3 meses en el que no hacíamos otra cosa más que tratar de que la herramienta de simulación de telarañas funcionara bien, porque claro, no funcionaba bien al principio. Cuando terminamos de poner telarañas era cuando la herramienta ya funcionaba perfectamente, ya habíamos terminado, ya no hacían falta más telarañas, Sí, sí. pero ya existía la herramienta por lo menos de generar telarañas, ahí se quedó. Pero fue un trabajo muy duro te digo, 2-3 meses poniendo telarañas una a una y tratando de que aquello funcionara bien y muy orgullosa del producto final, a pesar de que las escenas más complejas llenas de telarañas pasan, claro, a mis ojos fue un trabajo de muchísimos meses en el que pasa rápidamente y Sí, en el claro. que es difícil de valorar cuántas telarañas hay ahí, pero yo os aseguro que hay cientos de telarañas y están puestas una a una. Claro, está súper interesante todo este tema, ¿no? Algo que igual ahorita me surgía la duda, ¿cuánto es el tiempo más largo que no has parado de trabajar o sea, que de verdad no paraste ni para dormir, ni para comer, ni nada, ¿no? O sea, porque, no sé, tú respóndeme cuál es el tiempo, porque yo pensaba, no Sin dudaría que duda se echó... sin duda fue en el Hobbit, fue la Ok, época del Hobbit, fue la época en la que más horas extras he echado. Hubo semanas en las que pasábamos las de 100 horas, porque en el wow. mundo anglosajón se cuentan las horas de trabajo semanalmente y claro, cuando estás empezando te toca hacer muchas horas extras porque te estás empezando y hay que Sí, trabajar claro. duro para empezar. Y aquella época, claro, ten en cuenta que fueron no una película, sino 3 películas, fue una época muy dura, y además fueron 3 películas que fueron hechas todas por el mismo estudio. No es lo habitual es que una misma película trabaje en diferentes estudios, el trabajo se reparte en diferentes estudios, pues para poder optimizar el resultado y para poder llegar a tiempo a la fecha de estreno. Pero en el caso del Hobbit, todo se hizo en Nueva Zelanda en el estudio de Weta, que es el estudio de Peter Jackson, que tú ya sabes que a Peter Jackson le gusta dejarlo todo en Nueva Zelanda Sí, y claro. hacerlo todo él. Sí, sí. Entonces fue muchísimo trabajo, fueron 3 películas muy largas, hechas consecutivas, una detrás de otra, todas hechas por el mismo equipo. Entonces fue un trabajo muy, muy duro. Yo no he vuelto a hacer tantas horas como hice en el Hobbit. Y Ok, además ya no tengo ganas. Ya, claro. ya hice todas esas horas extras, ya las hice cuando me tocaba y ahora ya no tengo tantas ganas. Ya hace mucho tiempo que no trabajo hasta tarde o que no trabajo un fin de semana. O Qué sea, padre. la cosa ya se ha ido estabilizando y también la industria también se ha ido estabilizando como para no tener que pegarse esas palizas que nos pegábamos entonces. Pero sí, fue duro. No me arrepiento, ¿eh? Fue durísimo, pero aprendí muchísimo y lo pasé muy bien y fue para mí un sueño hecho realidad, claro, imagínate, trabajar en Nueva Zelanda Sí, en claro. el Hobbit Sí, además después de siendo fan de que Tolkien y todo esto, claro, claro. y después de que El Señor de los Anillos fuera la película que me inspirara para hacer lo que hago, pues trabajar con aquel mismo equipo que me inspiró al principio, pues fue un sueño hecho realidad, pero fue duro, ¿eh? Un trabajo muy, muy duro. Claro. Y bueno, también, no sé, bueno, primero que nada te iba a preguntar del Hobbit, ya que lo mencionaba, eres fan de Tolkien y que tú justo mencionabas que también El Señor de los Anillos Ah, es mira, muy por cierto. importante. Ah, súper. Súper, justo ahí está otra prueba. Pues bueno, me Y interesaba. bueno, y la hoja de Nueva Zelanda, Sí, claro. porque de Nueva Zelanda uno se enamora y uno sale de Nueva Zelanda siendo un poco kiwi. Perdona que te he interrumpido. No, no, Me no. viene Nueva Zelanda. De hecho, Nueva Zelanda es uno de los lugares que me muero por conocer y seguramente algún día tendré la oportunidad. Pero justo lo que te quería Hazlo, hazlo. preguntar es eso. ¿Cuál de las 3 del Hobbit, por ejemplo, es tu favorita? O sea, ¿cómo las rankearías? ¿Cuál es el top 3 del Hobbit, que justo son las No 3? puedo, no Ok. puedo. No puedo primero porque para mí no son 3 películas, sino para mí fueron 3 años de trabajo, más Eso que tres también, películas. cierto. Para mí es como un proyecto muy largo, muy largo, muy largo. Y después porque no las puedo valorar, desde dentro soy incapaz de valorarlas como películas. Ok. Las valoro como trabajo de equipo. Entonces te puedo contar cuáles fueron más interesantes de trabajar, cuáles fueron más difíciles para trabajar o qué resultados pudieron ser más aceptables o menos aceptables, pero como películas, o sea, me es muy difícil convertirme en estrictamente espectadora y Claro, valorarlas como estrictamente películas. Me es claro. muy complicado porque llevan un pedacito de mí, Sí, llevan claro. un pedacito de mi corazón y yo comprendo
pues la calidad de las películas del Hobbit no es la del Señor de los Anillos y todo eso ya... Eso es un debate diferente. Sí, claro. Y lo comprendo, pero claro, para mí no son simplemente películas, para mí son Sí, proyectos muy personales y son claro, experiencias vitales. Entonces, no claro. puedo valorarlo como espectadora, sin más. ¿Qué? Digo, esta es opinión mía. Yo considero que la 3 del Hobbit sí estuvo al nivel de todo, del Señor de los Anillos. Creo que la batalla de los 5 ejércitos, si no me equivoco, sí, sí estuvo al nivel de cualquiera del Señor de los Anillos. Creo Bueno, que. me alegro. Pero bueno, ese es otro tema. Justo algo que me interesaba ahorita que comentas este punto de que, pues, es lógico, ¿no? Como inviertes mucho tiempo de trabajo, muchas ganas, mucho esfuerzo, mucho cansancio, etcétera, en cada uno de tus trabajos. A mí justo me surgía la duda cuando preparaba la entrevista. ¿Qué se siente cuando de repente una película en las que trabajaste es no sé, pues polémica, por así decirlo, ¿no? O sea, porque hay de todo lo que has trabajado, obviamente hay películas que son mejor recibidas y películas que tal vez no tuvieron tanta popularidad. ¿Cómo se siente cuando un trabajo al que le invertiste todo el esfuerzo, pues hay gente que no le gusta porque evidentemente ellos, como tú decías, ellos lo están viendo como espectador, ¿no? Entonces no entienden todo lo que hubo detrás. Pero ¿cómo se siente al ser alguien que trabajó en este tipo pues de cintas? Hombre, somos conscientes de que el trabajo que hacemos es una película y las películas, no hay ninguna película perfecta. Bueno, alguna película hay perfecta, pero bueno, que en general todas las películas van a tener su crítica y va a haber gente que les va a gustar, gente que no les va a gustar. Y cuando estás trabajando en ella lo ves venir, es decir, tampoco es que nos sorprenda porque conocemos la película mejor que nadie y sabemos cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos flojos y más o menos lo ves venir. Hay Claro. películas en las que te pones a trabajar y dices, esto no, esto no va a triunfar. Entonces lo ves, somos capaces, claro, conocemos el proyecto desde dentro y pues no nos sorprende. Cuando llega la crítica, no nos sorprende por un lado y por otro lado no nos afecta porque nuestro trabajo no consiste, claro, nosotros no intervenimos en el guión, no Sí, intervenimos claro. en las decisiones que se toman, que pueden ser criticables o no por el público cuando se ve una película, nosotros no intervenimos en ellas. Yo Claro. he trabajado en películas en que me han dicho, vaya mierda de historia, vaya mierda de guión, pero oye, los efectos visuales estaban estupendos. Digo, pues ya está, eso es lo importante. Sí, Esa es claro. mi parte. En lo otro yo no tengo nada que ver. Sí, claro. Entonces, nos afecta, pero no nos afecta Qué bueno. realmente porque somos conscientes de que el mundo del cine es así y porque también somos conscientes que hay películas mejores y peores y lo vemos venir, vaya, sabemos Claro. cuál va a triunfar y cuál no, más o menos según el proyecto, claro. Claro, y bueno, sí, incluso es lógico, ¿no? Antes ya casi de pasar a la ronda de preguntas, porque sí he visto que han mandado varias, también me interesaba platicar, y lo decías al inicio, ¿no? Este cambio que está habiendo de que ya no solo, pues, lo decías, ¿no? Ahora trabajamos también mucho en series y está viendo este cambio de que las series cada vez, pues, justo tienen presupuestos más grandes, tienen efectos, tienen todo ya básicamente el nivel del cine muchas veces. Esto obviamente, tú lo decías, empezó, se acrecentó con la pandemia, creo, y eso mencionabas, y también obviamente pues tuvo mucho que ver series como Game of Thrones que pues digo, tenía presupuestos más grandes que la mayoría de las películas, que de hecho también tuviste ahí una oleada de entrevistas incluso porque pues a todo mundo nos traía súper metidos la historia de Game of Thrones. ¿Cómo ves este cambio de paradigma a nivel cinematográfico? Es decir, ¿cómo ves, pues sí, el hecho de que ¿hacia dónde crees que va la industria, tanto de las series como del cine, ¿no? Ahora que está viendo como esta mezcla entre, pues, entre la calidad de las series y la calidad de las películas. Yo lo veo muy bien. Claro. Para nosotros no solamente es más trabajo, lo cual estupendo, claro, si en vez de limitarnos simplemente a hacer cine, también podemos hacer series de televisión, es más trabajo y es estupendo. Y el hecho ahora de que los presupuestos y las calidades y los repartos de las series de cine, ahora que debido a la pandemia se está haciendo muchísimo más series de televisión, que además de películas, obviamente ha habido un boom y los presupuestos son muy altos, la calidad es muy alta y ya te digo, las calidades, los presupuestos y incluso los repartos, tanto de series como de televisión, se difuminan. Esa división que antaño era mucho más clara, Sí, ahora claro. está mucho más difuminada y los mismos equipos de efectos visuales trabajamos en lo uno y en lo otro. Bienvenido porque es más trabajo y es una manera... Son nuevas maneras de seguir generando creatividad de calidad.
No tenemos por qué limitarnos simplemente al cine. Los directores, los grandes directores y los grandes actores ahora están haciendo tanto series como películas. Bienvenido sea. Es más trabajo para nosotros y mejor entretenimiento de mejor calidad para el público en general. Ahora que además es más difícil estrenar películas en salas de cine, puesto que, claro, debido a la pandemia, las salas de cine van a tardar en abrir y van a tardar en llenarse. Y todo el mundo llevamos más de un año consumiendo ficción desde casa y las plataformas digitales han tenido que poner las pilas desde Disney Plus. Claro, Disney ahora, entre Marvel y Star Wars, ahora, pues gracias a eso, de Mandalorian y WandaVision y montones de series que son deliciosas para ver. Yo que soy fan de Star Wars y que soy fan de Marvel, no me ha tocado trabajar en ellas, pero bienvenidas sean. Cuanto más Marvel y más Star Wars, mejor. O sea, y además eso se traduce en más trabajo para nosotros, que la industria pasamos un susto con la pandemia, porque hubo que banalizar muchísimos rodajes al principio de la pandemia y nos quedamos sin trabajo, no sabíamos qué iba a pasar. Me imagino. Así que ahora que se está traduciendo en eso, en más ficción, más trabajo y de mejor calidad, trabajo para mí y ficción para todos los espectadores, incluida yo, bienvenido sea. La industria sigue creciendo, sigue evolucionando y adaptándose al mundo en el que vivimos, que todavía estamos saliendo de una pandemia. Así que seguirá evolucionando y se seguirá adaptando y seguiremos generando ficción para vosotros. Mientras haya cine hay esperanza. Y ahora hay que decir, mientras haya cine y series hay esperanza. Claro, y sí, como dices, win-win para todos, ¿no? Win-win para el espectador y para el que trabaja. Y bueno, antes de pasar ahora sí a la ronda de preguntas, siempre cierro con 2 preguntas para los invitados en el Tercast. Una ya respondiste a lo largo de la entrevista, que es si te consideras una persona terca. Ya sabemos que sí. Pero, ¿qué tanto te ha servido o qué tanto te ha afectado el ser terca? Pues tiene su lado positivo y su lado negativo, como todo. Sí, claro. Como todo. Entonces, ser muy terco, que como decimos en España, muy cabezota, ser muy cabezona, me ha servido para perseguir mis objetivos y sin importar cuánto pudiera costar, pues cada vez que me caía, levantarme para seguir intentándolo, que eso es un poco lo que significa ser terco. Claro. El lado positivo es que obviamente avanzas y consigues muchas cosas porque el que la sigue la consigue y el que pelea pues avanza, consigue resultados. Claro. Es imposible que si le dedicas esfuerzo a algo durante el suficiente tiempo, es imposible que no obtengas resultados. Resultados, bueno, a lo mejor no son los resultados que tú esperabas, claro. A lo mejor no son los ideales que tú esperabas al principio de tu camino, pero si peleas el suficiente tiempo, con suficientes ganas, acabas obteniendo resultados y llegando a algún sitio. ¿Dónde? Es imposible de predecir, pero se consiguen cosas. Claro. Y el lado negativo también es que se pasa mal, se sufre, se pasa miedo y cuando sales, como dices tú, de tu zona de confort e intentas cosas que unas funcionan y otras no. Ahora mirando atrás es fácil ver cuáles funcionaron, pero hubo muchas otras. En mi camino yo he cometido muchos errores, me he pegado contra paredes y he tenido que decepciones el que pelea también se enfrenta a los resultados positivos y a los negativos. El que no pelea no se enfrenta ni a lo uno ni a lo otro, está claro. Pero el que pelea, el que es terco y pelea, se enfrenta a ambas cosas y acaba mereciendo la pena, por supuesto que sí, pero el camino no siempre es fácil. Sí, no, sin duda. De hecho, es algo que intentamos también aquí dejar claro en el Tercast, ¿no? El hecho de que persigas tu pasión no quiere decir que todo va a ser, pues, fácil ni divertido. O sea, supongo, generalmente va a haber ratos que la pases mal, pero, pues, la mayoría de las veces valdrá la pena, ¿no? Ahora... Y también me gusta siempre puntualizar que hay que ser terco siempre que ser terco te haga feliz. Ok, claro. Porque perseguir un sueño también puede ser... Perseguir un sueño muy complicado significa que no todo el mundo lo va a lograr o que no es tan fácil de conseguir o que a lo mejor lo que tienes que aquello a lo que tienes que renunciar para conseguirlo igual no merece la pena. Es decir, persigue tu sueño siempre que pelear por él te haga feliz. En el momento que deje de hacerte feliz la pelea, no pasa nada. Está permitido buscarse otro sueño, dejarlo y a otra cosa, mariposa. No... Hay que perseguir un sueño siempre que la pelea te haga feliz. Cuando deja de hacerte feliz, está permitido cambiar de idea, dejarlo atrás, buscarte otra cosa que hacer y solamente buscar, pues eso, ser feliz.
Claro. Que el objetivo no sea llegar a la meta, sea cual sea la meta, sino ser feliz tú disfrutando el camino. Claro, completamente de acuerdo. Ahora sí vamos a pasar a esta ronda de preguntas porque te digo que hay varias que no leímos. La A ver. primera es de Alefanarts que dice, ¿cómo fue tu experiencia cuando fuiste instructora del Centro de Información Think Tank? Think Tank. Pues fue muy interesante porque fui instructora online, entonces tuve que hacer varios cursos online. No me tocó dar clase personalmente en la escuela, pero sí que tuve que hacer un curso de layout, es de Think Tank, es una escuela de aquí de Canadá sobre 3D y animación, y necesitaban cursos online porque ofrecen ahora muchas escuelas que ofrecen formación a distancia y formación online, entonces parte de los cursos online requerían cursos de layout y contaron conmigo para montar los cursos de layout en online, en la escuela Sí. online. Y fue muy interesante por eso, porque fue enseñar a los alumnos a distancia, a pesar de que la escuela es aquí, pero bueno, como es una escuela que ofrece formación digital, pues fue interesante, fue un reto. Y en inglés, porque yo ya había enseñado, yo había hecho muchos cursos en español, pero Sí, era la primera vez que me enfrentaba a enseñar en inglés. Y salió claro. muy bien, parece ser que a los alumnos les ha gustado un montón, así que Qué muy bueno, bien. qué bueno. Bueno, otra pregunta que nos hacen es de Dynamo Joe, que pregunta, ¿se está viendo afectada la industria audiovisual por la crisis del silicio? ¿La crisis del silicio? Sí, eso preguntaban. Pues imagino que la respuesta es que no, porque no me he enterado de que hay una crisis de silicio. Es un buen punto. Ya preguntaré a ver de qué crisis es esa, porque que yo sepa, no. Al parecer no, Joe. Gaby, mi novia, preguntaba, otra pasión que tienes es hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo balanceas el trabajo con el ejercicio? Pues lo del ejercicio es algo también de la pandemia, Ah, ok. Gaby. Porque, claro, desde marzo del año pasado estoy trabajando desde casa. Estamos trabajando desde casa, nos pusieron a todos, nos proporcionaron los estudios de efectos visuales, nos proporcionaron a todos el equipo necesario para trabajar desde casa. Y claro, yo antes iba andando al trabajo. Claro, Ahora que no podía andar, yo decía, yo me tengo que poner, no me puedo quedar quieta, porque además el aislamiento, no solamente el trabajar desde casa y la falta de movimiento, sino el aislamiento producido por la pandemia, pues yo decía, yo no puedo, hay que moverse, no hay que dejar la salud atrás. Así que, como tenía más tiempo libre debido a que el trabajo bajó y estaba aislada en casa, pues me monté un pequeño gimnasio en casa y dije, vamos a intentar aprovechar el tiempo libre para ponernos en forma. Así que sí, ahora lo que tengo un pequeño gimnasio en casa que me he montado en un rincón y lo que empezó siendo un reto de pandemia para tratar de mantenerme sana se ha convertido ya en un estilo de vida y me gusta mucho y realmente el ejercicio pues compensa los beneficios para la salud que tienen, sí, los claro. conocemos todos y hacer entre 30 y 60 minutos de ejercicio al día, 4 o 5 días en semana es muy beneficioso y sí que se puede equilibrar con el trabajo, Claro. la vida laboral, sobre todo trabajando desde casa, ¿no? O Sí, sea que justo era algo que merece la pena, pensaba. merece la pena. Era algo que pensaba, ¿no? Que la pandemia, pues digo, trajo cosas horribles, pero pues no todo fue malo, ¿no? Hubo gente que pues pudo hacer cosas que no había hecho gracias a esto. ZBT pregunta, ¿es realmente más caro emplear efectos visuales, bueno, VFX en películas que armar un set que parezca realista? Depende. Depende de muchas cosas, obviamente depende del set, depende del proyecto, depende de muchos elementos. Obviamente, cuando se decide hacer un set real, un set práctico, en vez de hacerlo digital, es porque compensa, no ya porque sea más barato, sino porque los resultados van a ser mejores. Obviamente, aquí hay que valorar siempre el resultado, el tiempo y el dinero que va a costar cada cosa. Entonces, cuando en preproducción se tiene uno que sentar, se sienta el equipo de producción de una película a decidir qué se hace real y qué se hace digital, se valoran todas esas cosas. Cuánto vamos a tardar, cuánto tiempo nos va a costar y qué resultados nos va a dar. Entonces, cuando se decide hacer digital es porque compensa teniendo en cuenta todos los elementos. Y cuando se va a Claro. hacer real, igual. Muchas veces es una combinación de más cosas.
porque incluso cuando se hace un set real acaba habiendo también cierto retoque digital. En mi opinión, los mejores resultados se obtienen cuando combinas todos los elementos, todas las herramientas que tienes a tu alcance. De modo que cuando conviven lo real y lo digital es cuando, en mi opinión, cuando el resultado es mejor. ¿Y qué es más barato y qué es más caro? Depende de tantas cosas, claro. Claro. Depende de cada caso, pero si se decide hacer digital es porque compensa, por eso, por tiempo, por resultado, por dinero y por pues, muchos elementos. Los elementos que forman parte de una decisión así son muy variados y depende de cada caso. Claro. Y bueno, para cerrar con la ronda de preguntas va una de mi parte. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y quién te lo dio? O el mejor consejo que te acuerdes en este momento. Mejor consejo que me han dado. Seguro que viene de mi madre o la mamá. Seguro. ¿Y cuál? Pues no sé si es el mejor, pero el otro día hablando con ella me acordaba de una cosa que ella dice mucho y que la voy a repetir, que no tiene por qué ser el mejor, pero me hace mucha gracia cuando ella la dice porque tiene mucha razón. Y es cuando ella dice, más vale una vez colorado que 100 amarillo. Que eso es una manera muy española de decir las cosas claras y al principio bien establecidas en vez de pelearte mucho tiempo a pellizcos. Así que más vale una vez colorado que 100 amarillo es una cosa que mi madre dice mucho, que es muy aplicable a muchas cosas de la vida. Sí, claro. Y mamá, te quiero. No sé si es el mejor consejo, pero es uno de los más útiles últimamente. Sí, me imagino. Creo que, de hecho, justo me quedaba pensando que incluso tenía que ver con muchas cosas que platicamos a lo largo de esta entrevista. Con esto creo que vamos a cerrar. Antes de despedirnos, bueno, algo que también estoy haciendo a partir de esta segunda temporada es pedirle al invitado 3 recomendaciones de algo, dependiendo del invitado y de lo que platiquemos, decido de qué. Esto para darle un contenido extra a las personas una vez que acabe la entrevista. En tu caso, pues sí te voy a pedir que nos recomiendes 3 películas. Pueden ser las que quiera. Sí, no me fui por una así como muy poco evidente, pero sí, 3 películas, las que quieras, por la razón que quieras. O sea, 3 películas que tú te animarías a ver ahorita. Vale. Pues un clásico, hemos dicho antes que había pocas películas perfectas, pero que alguna hay. Cierto. Alien es una de mis películas favoritas y yo creo que es perfecta en el sentido de que no se me ocurre cómo mejorarla. Alien, el octavo pasajero, no sé, si me pongo a darle vueltas y cómo mejorarla, no se me ocurre nada. Es una de esas películas que es perfecta. Súper. Y otras 2 películas que me gusta mucho recomendar por diferentes motivos. Una es Mad Max Fury Road, la última de Mad Max, porque es muy buen ejemplo de lo que decíamos hace un rato, de cómo combinar efectos prácticos y efectos digitales. En Mad Max hay muchísimos efectos prácticos, explosiones, los coches son reales, los dobles con las pértigas, todo eso es real y es deliciosa, y tiene muchísimo trabajo digital también, aunque no se ve. Porque una de nuestras maldiciones es que cuando nuestro trabajo está bien hecho no se ve. Claro, muy buen Pero está punto. ahí. Está ahí. Entonces es una película que combina perfectamente ambos mundos y el resultado me parece que es espectacular. Yo la he visto un montón de veces y cuando la pongo no consigo cerrar la boca de lo alucinante que es. Y una tercera película que es casi lo contrario, no tiene efectos ni reales ni digitales prácticamente, es Drive. La película Drive es un drama diferente, no cuenta con efectos, pero creo que es una película cinematográficamente interesantísima. A mí Drive es uno de mis amores de cine, por decirlo de alguna manera. Hay que verla disfrutando de la cinematografía, disfrutando del uso de los colores, del uso del ritmo, de la dirección, de las interpretaciones. Fijaos en las pausas, fijaos en el uso del color, en el uso de la luz, fijaos en... Obviamente es un dramón relativamente violento, así que no os penséis que va a ser esto todo coser y cantar, pero se podría dar una clase en la escuela de cinematografía solamente utilizando Drive con todos esos conceptos, y es justo lo opuesto a Mad Max Fury Road. No tiene efectos, tiene efectos, como toda película tiene efectos, ¿no? Pero no es una película saturada de efectos ni especiales ni digitales. Es una película para disfrutar del trabajo de cinematografía puro y duro. Me gusta recomendarlo. Ya os digo, es un poco violenta y es un dramón relativamente violento, pero es deliciosa en ese sentido. En ese sentido me apasiona, es una de mis películas favoritas.
Súper, bueno, pues creo que son 3 buenas recomendaciones. Entonces, bueno, con esas nos vamos a ir despidiendo. Quiero agradecerle a toda la gente que nos vio por estar aquí, a Lefan Arts, a ZBT, a mi novia Gaby, a Dynamo Joe, a Pepe Walls, a todos los que vi en el chat, a los que no hayan escrito, pues también. Recordarles que si quieren volverla a ver, si no la pudieron ver completa, si quieren recomendarla, pueden verla en unas semanas en YouTube y en Spotify. Nos encuentran como el Tercast de Igloo, igual en Facebook. Ahí también obviamente estamos anunciando a los invitados, cuando se suben las entrevistas que ya hicimos. También las anuncio en mis redes. Siga el WS en Twitter, en Instagram y en Twitch. En Twitch, pues para verlas en vivo. Y bueno, obviamente, Carolina, primero que nada, agradecerte. Me la pasé muy bien. Era una entrevista que tenía muchas ganas de hacer. Y pues bueno, no, gracias a ti de nuevamente. Y ahora sí, si quieres mencionar tus redes, hacer cualquier anuncio, ya sabes que es más que bienvenido. Pues que Oka Infografía en Twitter, en Instagram, en Facebook y donde queráis. Tengo también un blog donde escribo artículos sobre consejos para iniciarse en el mundo del 3D y de los efectos visuales, y donde cuento cosas sobre el pipeline. Y también tengo un canal de YouTube donde explico cosas sobre cinematografía y sobre efectos visuales para quien pueda interesarle. Y nada, que interactuamos por ahí si queréis, cuando queráis. Claro. Y que aquí estamos cuando a ti te apetezca repetir esto, yo encantada. Estaría súper bueno. Cuenta conmigo cuando quieras. Estaría súper bueno, luego la agendamos porque obviamente nos faltaron muchas cosas por platicar. Claro. Y igual, pues sí, recomendar a la gente que sí te siga, si es que no lo hacen, te sigan en tus redes, porque de hecho no te conté, pero la razón por la que te contacté fue porque me eché el hilo que hiciste alguna vez de X-Men, de la escena de Quicksilver, y se me hizo súper interesante, ¿no? Y dije, uy, le voy a escribir a ver si quiere venir. Y sí, pues la verdad es que sí aprendes bastante, entonces háganlo. Igual les anuncio a los invitados de la próxima semana. El martes viene Iñaki Álvarez, que es un locutor y comentarista deportivo, periodista también. Y el sábado viene otro streamer que se llama Taquito Strike, que es un streamer que nos debe la visita, entonces ya se va a concretar. Es también bastante divertido. Y bueno, los voy a dejar con The Karma, otro streamer que también espero traer pronto al programa. Ahí nos lo saludan, le dicen, oye, ven al Tercast de Igloo. Y bueno, nos estamos viendo próximamente. Los veo el martes a las 9 hora México. Y bueno, bye.